Memorias Hispánicas. Bienvenidos, soy David Cot, presentador de este programa, La Historia de España, Memorias Hispánicas, y hoy vamos a regresar después de una larga pausa a la serie de España y Japón, de historias compartidas entre España y Japón durante la Edad Moderna. Y vamos a seguir con un tema que un poco ya lo hablé en el episodio sobre la visión de los europeos sobre los japoneses en esta época y viceversa también. Pero lo vamos a profundizar un poco más, y es el tema de los cruces gastronómicos, del encuentro gastronómico entre los españoles y portugueses y los japoneses en estos siglos de apertura de Japón, en los siglos XVI y principios del XVII. Y vamos a profundizar con este tema culinario con este artículo de Antonio Doñas de la Universidad de Sofía de Tokio, una universidad católica jesuítica, titulado El encuentro gastronómico entre ibéricos y japoneses en los siglos XVI y XVII, publicado en la revista Humanista. Hubo una mezcla de fascinación y, por otro lado, extrañeza sobre lo diferente que eran los japoneses de los europeos y viceversa. También los japoneses opinaban lo mismo de los europeos. Y uno de los elementos que más chocaba era la cultura alimentaria del otro. En el caso de los europeos, porque los japoneses tenían una comida, digamos, muy sencilla, basada en el arroz, algunas verduras y pescado y poco más, y nada de carne. También un consumo muy moderado, o sea, muy poca cantidad además. Mientras que los japoneses, pues también estaban sorprendidos y a veces escandalizados, sobre todo por el consumo de carne de los ibéricos, que, era visto como algo bárbaro por ellos. Pero también veremos que hubo elementos de la dieta ibérica que los japoneses incorporaron, y esto pues lo vamos a ver en este episodio. Antes de la llegada del jesuita Francisco Javier a Japón, ya el navegante portugués Jorge Álvares se dio cuenta de que una de las principales diferencias entre europeos y japoneses era la dieta. Desde antiguo, fundamentalmente por la influencia del budismo, el consumo tanto de carne como de pescado era muy escaso en Japón. Se consumía ocasionalmente carne de caza, del tipo de jabalí, por ejemplo, o de ciervo, pero por lo demás, animales domésticos tipo cerdos, gallinas, vacas, caballos, todo esto no se comía, ¿de acuerdo? Eran prácticamente tabús, sobre todo vacas y caballos, porque eran animales productivos que servían para trabajos agrícolas o para la guerra, etc., y no se veía como que se debían consumir. Mientras que sí que es cierto que, aparte de algunas carnes de caza, en Japón se consumía a veces tipos de carne como, por ejemplo, la de perro, porque se suponía que daba algún tipo de beneficio medicinal. Por lo tanto, ya desde el principio se dieron cuenta los portugueses y españoles que visitaron Japón que la cultura alimentaria japonesa era muy distinta, sobre todo por esa limitada presencia del pescado y sobre todo la carne en su dieta, y además por la moderación en la cantidad de comida que comían los japoneses. Para Francisco Javier, la adaptación de los misioneros a estas costumbres gastronómicas era necesaria para no ser tenidos en menor consideración que su competencia en el terreno religioso, que eran los bonzos budistas sobre todo. Porque al menos digamos de cara al público, digamos que eran admirados por su estricta abstinencia de carne, pescado y vino, aunque luego en privado muchos de ellos lo hacían, ¿no? Pero esa era la imagen que daban. Por lo tanto, si querían ser admirados los misioneros católicos, también debían ser muy estrictos en cuanto al consumo de según qué alimentos. Y no solo en la comida, sino en muchas otras cosas, ya la imagen de Japón que se configuró en la mente de los europeos en el siglo XVI y XVII, pues era la idea de un Japón como el mundo al revés. Esto es un tópico literario, ya que viene desde, por ejemplo, la Edad Media, ¿no? Ya había otros precedentes de pensar en mundos al revés, pero realmente Japón era como la confirmación de que el mundo al revés existía. Y lo más curioso de todo es que era un mundo al revés, o sea, todas las costumbres eran inversas, no diferentes, sino directamente inversas, lo opuesto a lo que se hacía en Europa, en cuanto, por ejemplo, a tradiciones, creencias, comportamientos, alimentos, obviamente, la forma de vestir, etc. Todo era lo contrario, pero al mismo tiempo era igualmente civilizado. En algunos aspectos incluso se consideraba más civilizado la cultura japonesa que las culturas europeas.
Por lo tanto, podía ser una cultura contraria, pero aún así mantener pues un código rígido de comportamiento a nivel social, etcétera, una sociedad rígida también, jerarquizada, etcétera, sin pasar a ser algo bárbaro. Esta inversión de todo, de como si Europa y Japón fueran pues el mundo al revés, ¿no? El sol y la luna, digamos, completamente distintos, es una de las razones por las que incluso hoy en día pues Japón despierta tanta fascinación. Por otro lado, Valignano, que era el padre jesuita visitador de las misiones orientales de los jesuitas, pues, igual que otros autores europeos, destacó 3 elementos distintos en cuanto a la dieta en Japón. Primero, la limpieza con la que comen los japoneses, en contraste con la suciedad de los misioneros. Luego, las ceremonias, todas las reglas que hay en torno a el comportamiento en la mesa, ¿no? A ser muy educado y hay unas reglas muy específicas, ¿no? Y luego también el uso de los palillos para así comer sin tocar los alimentos con las manos. Otra cuestión que también aparece frecuentemente en estos textos europeos es la de que los europeos, casi de forma unánime, o sea, casi todos los europeos coincidían en que detestaban la comida japonesa. Ahora, o sea, era muy distinta también la comida japonesa a la que hoy, por ejemplo, te venden aquí en los restaurantes de comida japonesa, ¿no? Y era una comida normalmente, pues eso, muy sosa, muy limitada en cuanto a qué se comía, pues eso, verduras, arroz y poco más, o sea, muy poca cosa, sin tampoco muchos condimentos para darle sabor, con lo cual la mayoría de europeos no tragaban para nada la comida japonesa, y esto fue un problema muy importante para la labor misionera de los europeos. Tanto es así que Valignano convocó entre el 1580 y 1581 tres reuniones con todos los jesuitas de Japón para así intentar dar una postura unificada a diversos problemas a los que se enfrentaba la misión jesuita en Japón. Una de estas cuestiones a las que se dedica más tiempo es precisamente la de adaptarse a la cultura alimentaria japonesa. Según Valignano, debían ellos realmente acomodarse a sus costumbres alimentarias, o sea, debían de pasar por este mal trago a pesar de que no les gustase su comida. Los misioneros, claro, no solamente comían carne frecuentemente, sino que además eran incapaces de vencer la repugnancia que les provocaba la comida japonesa. Por eso he dicho que era tan problemático este tema. Además, criaban cerdos, cabras y vacas en sus dependencias para sacrificarlos y se resistían a comer en el suelo en mesas individuales o a seguir todas las reglas que estipulaba la etiqueta japonesa en cuanto al comer. Según Valignano, todo esto generaba el menosprecio de los japoneses y pues llevaba pues eso, ¿no?, a problemas en la labor evangelizadora de los jesuitas. Por eso era importante intentar que realmente los misioneros se adaptasen, porque es que si no, pues no tendrían tan buenos resultados a la hora de evangelizar el país. Pero bueno, no todo fue malo, o sea, no todo lo que pensaban los japoneses de los europeos en cuanto a comida fue malo. De hecho, sí que es cierto que tenemos estos testimonios de rechazo a las costumbres alimentarias ibéricas, o también a la limpieza, a la poca limpieza, de hecho, que tenían los europeos al comer. Pero también, ya desde mediados del siglo XVI, se ve algunos ejemplos de japoneses disfrutando normalmente de comida preparada de la manera europea, incluso pues con platos teóricamente pues prácticamente prohibidos para ellos, como era el consumo de la vaca, ¿no? Uno de los testimonios más tempranos es la participación de los japoneses en las prácticas gastronómicas ibéricas en un banquete de los jesuitas que ofrecieron a los cristianos japoneses de la ciudad de Funai en ocasión de la Pascua del 1556. De acuerdo con una carta del misionero Gaspar Vilela, el banquete consistió en una vaca con arroz cocido y más de 400 japoneses comieron con gran alegría. Por numerosos documentos sabemos que comerciantes portugueses, jesuitas y japoneses pues hicieron transacciones para que los europeos pudiesen adquirir carne, especialmente de cerdo y de vaca. Luis Frois, que era otro jesuita de esta época, relata cómo muchos japoneses ya habían incluido en su dieta algunos alimentos europeos, esto en la década del 1580, especialmente los huevos y la carne de vaca, que anteriormente les producían asco, recordemos. Y además se nos informa de que Toyotomi Hideyoshi, el Taiko, digamos,
la especie de dictador después de Oda Nobunaga, también sentía un buen gusto, o sea, apreciaba estos platos europeos. Por lo tanto, esta progresiva adaptación a la cultura alimentaria ibérica por parte de diversos sectores de la sociedad japonesa, ya sea porque unos se convirtieran al cristianismo u otros por ser parte también de la élite japonesa y por gustarles estas influencias extranjeras, estar abierto a estas costumbres extranjeras, pues sumada a la desaparición del estigma que causaba el consumo de carne de vaca, gallina o de cerdo, pues hizo que Valignano, luego al final de su vida, renegara de las opiniones que había defendido antes de que los jesuitas pues debían acomodarse a las costumbres gastronómicas de Japón, y por lo tanto creía que no, que ya los japoneses, ya al final de su vida creyó que los japoneses ya se adaptarían a la comida europea, que era mejor que la japonesa en su opinión. Tenemos testimonio de un español que relata cómo en una embajada española del 1611, cuando fue recibida por las autoridades de Tokio, pues lo hizo con un banquete en que se incluyeron cosas de las nuestras, es decir, comida española ibérica. Por lo tanto, en este banquete se sirvieron dos mesas diferentes, una con platos del modo ibérico y otro con platos japoneses. También en torno a estas fechas se compuso un texto que demuestra que ya la cultura culinaria ibérica estaba penetrando en zonas de Japón, por lo menos. Se trata de un libro de cocina titulado Nanban Ryorisho, que literalmente se traduce como libro de cocina de los bárbaros del sur. Recordemos que la palabra Nanban se refería a esos europeos, sobre todo a los ibéricos. Y bueno, este libro pues está dividido en dos secciones. La primera ocupa 2/3 partes del libro, está dedicada a los dulces, y la segunda a comidas saladas. Y de las 45 recetas de este libro, al menos 15 se pueden identificar con platos ibéricos, en su mayoría de origen portugués, por tener los portugueses mucha más influencia que los españoles en Japón. Encontramos ya en este libro, el Nanban Ryorisho, platos populares de la comida japonesa actual de influencia ibérica, como es la tempura o la casutera. Tempura, por ejemplo, se especula que el origen de la palabra viene de tempero, que significa sazonar o condimentar, o tempora, en referencia a los días en que no se podía comer carne. En este libro aparece un plato llamado tempurari, que consiste pues en pollo frito. La palabra casutera es simplemente derivado del portugués pao o bolo de Castela, es decir, pan de Castilla, que es básicamente pues, un bizcocho del modo castellano y ya está. Y esto es un plato hoy en día considerado japonés, pero que es de influencia claramente totalmente ibérica, ¿no? Y así se podrían encontrar más platos así. También en las fuentes escritas japoneses se asocia determinadas comidas, determinados dulces, sobre todo de los bárbaros del sur, con el cristianismo. Por ejemplo, un escritor hostil al cristianismo, ya en el siglo XVII, pues explicaba cómo los misioneros obsequiaban a los japoneses con dulces y golosinas para así, digamos, que engañarlos, engatusarlos y que picaran el anzuelo, mordieran el anzuelo para adaptarse para abrazar, digamos, la nueva religión católica, ¿no? Además de los dulces, hay dos otros alimentos que se cargaron con un fuerte sentido simbólico cristiano en Japón. Uno de ellos, obviamente, es la carne, sobre todo la carne de vaca. Esto también, un dato importante de esta época es que se extendió el rumor, ya desde que llegaron a mediados del siglo XVI los primeros misioneros cristianos, se extendió el rumor, lo extendieron los bonzos budistas, que eran rivales, obviamente, que los cristianos. Se extendió el rumor de que los cristianos eran caníbales. Esto dañó mucho durante toda la historia de las misiones europeas jesuitas en Japón. Dañó la imagen de los europeos. ¿Por qué? Bueno, porque hubo muchos japoneses que se lo creyeron. Sobre todo, claro, si esto te lo dice figuras respetadas a nivel local, como son los bonzos budistas, pues era normal que en esta época te lo creyeses un poco, ¿no? Se decía que los cristianos comían hombres, tomando por motivo que comen carne. Decían muchos que los frailes hacían aquellos hospitales para comer los cuerpos de los leprosos. Es decir, por ejemplo, tenemos casos de hospitales jesuitas donde además de otros pacientes se trataban a leprosos, y como los europeos comían carne de animal,
Pues algunos pensaban que se comían también a los leprosos. O sea, imagínate, ¿no? La imagen. Gaspar Vilela, por ejemplo, asegura que este rumor pues, fue extendido por todo Japón. Los creadores, como he dicho, fueron los bonzos, que además tiraban paños ensangrentados a las puertas de las casas de los misioneros para así dar más veracidad, ¿no? a este rumor. Incluso, para que veáis que afectó a toda la historia de las misiones cristianas en Japón, en 1595 los residentes de Osaka impidieron a los franciscanos, que acababan de llegar a Japón, que construyeran su primera iglesia en la ciudad y los acabaron expulsando debido a la sospecha de que eran caníbales. Con lo cual, el tema alimentario y todos los choques que provocaba la distinta cultura alimentaria de los europeos frente a los japoneses era un tema que realmente afectó mucho a nivel incluso religioso y político, como veremos y como estamos viendo ya. El padre Valignano, por ejemplo, relaciona este rumor específicamente con el consumo de jamón. Porque claro, veían ahí una pata de jamón de cerdo, pero claro, ellos no sabían que era un cerdo. Ellos se pensaban que esa pata podía ser de una persona realmente. Las confundían con piernas de personas. Y de hecho, por este motivo, también se veía que se da el escalofriante detalle de que algunos japoneses se dedicaban a dejar frente a las casas de los misioneros, además de los paños ensangrentados, pues brazos y piernas de animales o incluso de niños muertos. O sea, bastante fuerte todo esto. Los documentos en los que de manera más explícita se evidencia la dimensión religiosa y política de este consumo de carne son los edictos anticristianos, ya incluso el primer edicto anticristiano de Toyotomi Hideyoshi en 1587, porque una de las 4 preguntas que mandó al padre Coelho, entonces responsable de toda la misión jesuita en Japón, antes de decretar realmente oficialmente el edicto de expulsión de los jesuitas, una de las 4 preguntas que hizo, pues la tercera era justamente el por qué actuaban irracionalmente y comían carne de vaca y de caballo, que son tan útiles a vasallos y señores. Es decir, como la vaca y el caballo tenían, como he dicho, unas funciones claramente en tareas agrícolas, en el terreno militar, etc., pues esto escandalizaba, este consumo de carne de vaca y de caballo escandalizaba a los japoneses, a algunos japoneses. Aunque realmente es muy desconcertante, o sea, debió desconcertar mucho al padre Coelho, sobre todo esta tercera pregunta, porque se conocía que Toyotomi Hideyoshi precisamente no estaba para hablar, o sea, aquí estaba siendo un hipócrita, básicamente, porque se conocía que él era un aficionado a la comida y la bebida europea, especialmente el vino y la carne de vaca. La respuesta del padre Coelho fue esta: ni los padres ni los portugueses tienen costumbre de comer carne de caballo, comen carne de vaca. Si su Alteza quiere poner fin a esta costumbre, es muy fácil hacerlo. Pero bueno, igualmente Toyotomi Hideyoshi siguió adelante con su decreto y no esperó a la respuesta de Coelho. Luego, en una versión de este documento, de este primer documento de expulsión de los jesuitas, una de los 11 puntos que se mencionan, dirigido al público japonés, es que se prohibía el intercambio, es decir, el comercio y la matanza de ganado y de caballos como comida, porque esto se consideraba pues un acto criminal. También en el quinto y último punto del decreto anticristiano promulgado en 1612 por el shogunato Tokugawa, se lee, cita: queda prohibido matar vacas, queda prohibido vender por cualquier medio una vaca muerta. O sea que el tema este del consumo de carne realmente fue un tema político y religioso de primera envergadura. Por su presencia en la liturgia, también el vino se asoció al cristianismo. Se ha conservado, por ejemplo, la bandera del líder de la revuelta de Shimabara, ya después de que expulsasen a los europeos de Japón. Y en esta bandera, que en parte fue esta revuelta de Shimabara fue una revuelta contra las medidas anticristianas contra los japoneses, ¿no? Contra los japoneses cristianos, y en esta bandera aparece un cáliz sacerdotal flanqueado por 2 ángeles, como se ve en esta imagen de aquí, que tenéis la bandera, los que estáis viendo el vídeo. El shogunato Tokugawa promulgó algunas leyes respecto al consumo de vino, pero durante el periodo Edo los comerciantes holandeses siguieron vendiendo vino
la mayoría vino español, y ofreciéndolo a las autoridades japonesas como regalo de sus visitas. Y aquí quiero comentar a modo de anécdota, que no tiene nada que ver mucho que ver con Japón, pero que leí en un libro que compré sobre Corea, conexiones entre Corea y España, ¿no? Que en el 1633, si no recuerdo mal, naufragó un barco holandés, un barco comerciante holandés dirigido a Japón, pero lo hizo pues en Corea. Y ahí entraron a las autoridades coreanas que se encontraron ahí, entregaron precisamente vino español. O sea, el vino español llegó a Corea, de modo obviamente muy anecdótico, pero llegó a Corea por primera vez gracias a este comercio, ¿no? A través de los holandeses. Bueno, simplemente quería decir este dato curioso y ya está, ¿no? Pero vamos, aquí termina este vídeo sobre estos choques culturales también y encuentros gastronómicos más pacíficos entre japoneses y europeos. Ya hemos visto pues que fue un tema, un asunto y en parte un problema a nivel político y religioso de primer orden, estas diferencias gastronómicas, esta cultura alimentaria distinta entre Japón y los países europeos. Ya hemos visto cómo algunos japoneses sí que recibieron bien, sobre todo los cristianos japoneses y las élites japonesas, pues algunos platos ibéricos y los adaptaron en su cocina local y hoy en día incluso siguen formando parte de los platos considerados japoneses. Mientras que en cambio los españoles, o sea, al menos en este artículo no se menciona que los españoles y portugueses adaptasen, hicieran suyos algunos platos japoneses, porque por lo general ya he dicho que les repugnaba la comida japonesa, la veían muy sosa, muy limitada, etcétera, ¿no? En cambio sí que otros hechos culturales como los biombos, algunos muebles, también incluso los kimonos, o sea, algunas cosas sí que se pusieron de moda en territorios ibéricos, ¿no? Por todo el mundo ibérico, en América y en Europa. Pero la comida, pues, no fue uno de ellos. Y así termina, pues, este episodio. Si te ha gustado, por favor, dale un me gusta, suscríbete y compártelo. Y nada más, nos vemos ya en el próximo episodio de esta serie de Japón y España. Así que muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.